El granjero solitario jamás había sentido la caricia de una mujer hasta que una apache llegó a su rancho. Antes de meternos de lleno en la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La tierra se extendía dura y quebradiza bajo el sol despiadado de Arizona. El calor temblaba sobre el suelo reseco y el único ruido era el crujir constante de unas botas. Wyatt McGraw recorría la línea lejana de la cerca de su propiedad. Llevaba el rifle en la mano caído hacia abajo más por costumbre que por amenaza real. Revisaba poste por poste estirando el alambre para asegurarse de que aún resistiera. Esa era su vida, polvo, sudor y silencio. No había más movimiento que el viento y el ganado, y a él le bastaba. Wyatt, con apenas 29 años, trabajaba esa parcela desde que su padre Amos había muerto 4 años atrás. Amos McGraw había sido un hombre severo sin alegría que medía el valor en trabajo y mutismo. Wyatt creció sin ternura, sin la compañía femenina, sin otro afecto que el de los animales tercos que dependían de él. En el pueblo lo conocían como el Callado. Siempre aparte decía, poco nunca se quedaba mucho en la cantina ni se unía a las carcajadas en el porche de la tienda. No fue una elección así, simplemente se acomodó su vida. La soledad se volvió rutina. Ese día estaba agotado. El viento seco llevaba días arrancando la poca humedad de la tierra y el ganado había estado inquieto la noche anterior. Pensaba en los postes que tendría que cambiar en otoño cuando vio algo tirado junto al arroyo en el límite más alejado. Una silueta. Al instante sus hombros se tensaron y aferró con fuerza el rifle. Allá fuera, lo inesperado casi siempre era peligro. Avanzó despacio escudriñando los matorrales y las lomas. El corazón golpeaba fuerte en su pecho, no rápido pero sí pesado. Recordando lo que Amos le enseñó, una figura al descubierto podía esconder más detrás. Sus ojos barrieron los mezquites y las rocas en busca de un destello metálico. Nada. El terreno estaba vacío salvo aquel cuerpo encogido en el polvo. Paso a paso, Wyatt se fue acercando. Cuanto más se aproximaba, más claro se hacía era una mujer. Yacía de lado la cara hundida en la tierra. Su cabello negro se mezclaba con tiras de cuero y polvo. El vestido de piel de venado, a juzgar por su aspecto, estaba roto en las costuras. El escote cedido dejaba ver piel donde se había abierto, y la falda rasgada hasta lo alto mostraba las piernas morenas marcadas de golpes en las rodillas. Los pies desnudos, cortados y ensangrentados, los dedos hinchados tras kilómetros sobre roca y arena. Wyatt levantó el rifle a medias, dudó. Ella no se movía. Su cuerpo apenas se alzaba con una respiración débil, las costillas levantándose bajo el vestido sucio. Si era una trampa, era cruel. Tragó saliva a la boca llena de polvo seco. El instinto le pedía dejarla. Podía ser engaño, a veces los bandidos usaban mujeres. La voz de Amos resonaba en su memoria, si te detienes por extraños no vives mucho. Pero al observarla mejor, la duda pesaba más. Estaba demasiado agotada para fingir. Sus labios partidos, los ojos casi cerrados. El brazo encogido bajo la cabeza, como si ni fuerza tuviera para moverlo. Wyatt maldijo en voz baja, bajó el rifle y se agachó junto a ella. Rozó su muñeca. Había pulso rápido y frágil como corazón de pájaro. Le apretó la mandíbula. Si se iba ella, no sobreviviría una hora. Miró al horizonte una vez más y la arrastró hasta la sombra de un mezquite. Era ligera, demasiado ligera. Sacó el vaso de hojalata de su cinturón, lo llenó y lo acercó a sus labios. Al principio el agua se escurría por la barbilla. Luego la garganta funcionó, tragó 2 veces y tosió débil. Sus ojos se entreabrieron oscuros sin enfoque. «¡Basta ya!», murmuró Wyatt sosteniéndole la cabeza. Le dio otro sorbo más lento. Ella bebió y dejó caer la cabeza de nuevo. Wyatt arrancó un trozo de pan de la bolsa y lo colocó junto a su mano. No lo tocó, adivinó que aún no podía. El estómago se le encogió, mezcla de lástima y cansancio. Se sentó sobre los talones, el rifle cruzado en las piernas, vigilándola con la cautela de un hombre que solo conocía peligro en los desconocidos. Ella no habló, respiraba un poco más estable, y volvió a cerrar los ojos.
Wyatt permaneció hasta que el sol comenzó a caer meditando qué hacer. Podía dejarla y mantener su vida sencilla o llevarla al rancho. El pecho le dolía de la decisión. Nunca había llevado a nadie a su casa, ni amigo, ni mujer, ni nadie. Ese terreno era su único refugio. Pero al mirarla de nuevo, la piel cuarteada por la sed, el cuerpo roto de tanto andar, la dignidad aún visible en su rostro, incluso en la debilidad. Supo que no podía abandonarla. La levantó en brazos. Estaba ardiente por el sol, casi quemaba, y su cabeza se derrumbó sobre su hombro. La llevó a través del corral y la acomodó en una manta de caballo junto al granero. No la entró a la casa, aún no, ese paso era demasiado grande. Apiló paja contra el viento, encendió una pequeña fogata y la cubrió con su chaqueta. Esa noche permaneció despierto dentro con la pared del granero entre ambos. El rifle a mano. Pero lo que más lo inquietaba no era el peligro. Era saber que por primera vez en su vida había una mujer tan cerca que podía escuchar su respiración en la oscuridad. El amanecer llegó claro y silencioso. El amanecer en el desierto traía ese aire fresco que dura apenas un instante antes de que el sol recobre su dominio. Wyatt McGraw salió de la casa con paso pesado, las botas crujiendo sobre la tierra reseca, y clavó la mirada en dirección al granero. Apenas había dormido. Cada sonido de la noche se le había metido bajo la piel, la tos débil de la mujer, el quejido de las tablas, el movimiento inquieto del caballo. Tenía el rifle al alcance de la mano, aunque ya intuía que ella no representaba peligro. Lo que lo descolocaba no era la amenaza, sino la extrañeza de tener a otra persona respirando en su mundo. Al llegar a la pared del granero, ella ya se agitaba. Sus ojos se abrieron lentos, al principio turbios, luego atentos al descubrirlo de pie allí. Intentó incorporarse, y un gesto de dolor le cruzó el rostro. Los pies descalzos arrastraban polvo. Wyatt se agachó, dejó un plato de lata en el suelo, un trozo de pan, una patata cocida, un vasito de agua. —¡Come! —dijo con voz ronca de tanto callar. Sus manos temblaban al tomar la taza, pero la levantó sin derramar. Bebió a sorbos cortos cuidadosos, como si supiera que desperdiciar una gota era pecado. Al dejarla de nuevo, miró el pan y la patata. Rompió la patata con los dedos, comiendo despacio, sin ansia, con disciplina. Wyatt la observó. La gente con hambre se abalanzaba, pero ella no. Ese control le habló de orgullo. Entonces se dio cuenta de que no sabía su nombre. La noche anterior había estado ocupado en mantenerla con vida. Ahora la curiosidad le apretaba. —¿Cómo te llaman? —preguntó. Su voz salió baja, áspera, pero firme. —Savannah Rose. Él asintió una vez. —Wyatt. Ella inclinó apenas la cabeza en reconocimiento y siguió comiendo. Ese pequeño intercambio bastó para romper la primera barrera. El sol trepaba y Wyatt se fue al trabajo del día a alimentar animales, revisar cercas. Imaginó que ella se quedaría junto al granero. Pero al voltear, la vio incorporarse con esfuerzo y dar unos pasos tras él. Se detuvo receloso. —No hace falta. —Puedo —respondió ella, recogiendo el cubo vacío junto a la bomba de agua. Tropezó bajo el peso, pero no se quejó. Wyatt pensó en quitárselo, pero la dejó contemplando la firmeza de su mandíbula. Estaba débil, pero cada movimiento llevaba terquedad. Al mediodía ya había dado de comer a las gallinas, apilado leña, junto al porche lavado los utensilios en la palangana. Wyatt no dijo nada, aunque vio cada cosa. Para alguien que ayer se desplomaba en el polvo, ella trabajaba con una dignidad silenciosa. Las preguntas lo rondaban. ¿Quién había sido antes de caer allí? ¿Por qué estaba sola en tierras que mataban hasta a los hombres fuertes? ¿Huía de alguien? Mientras el silencio se estiraba, preguntó al fin. —¿Dónde está tu familia? Savannah no lo miró al instante. Sus dedos jugaron con el desgarrón del vestido. Al fin dijo: —Ya no están, malos tiempos. Él esperó, no añadió más. —¿Y en los pueblos? La boca se le endureció. —Fui, pedí comida. Pausó su voz firme aunque herida. —Se rieron, me echaron.
Wyatt apretó la mandíbula. Sabía bien de qué clase de burla hablaba. Él mismo había sentido esa mirada en el pueblo. Esa noche no la invitó a entrar en la casa, pero le dio un sitio mejor. Movió un catre viejo junto a la pared del granero, lo cubrió con mantas que olían a cedro. Ella acarició la tela como si fuese un tesoro y se recostó en silencio. Wyatt se quedó un rato junto al fuego, el rifle en el regazo, viendo las chispas perderse en la oscuridad. Más tarde, dentro de la casa, volvió a dar vueltas sin dormir. Las dudas lo acosaban. ¿Por qué su gente la había rechazado? ¿Qué la empujó a caminar hasta los pueblos que la despreciaron? Podría quedarse allí sin traer problemas a su tierra. Y sin embargo, debajo de la preocupación, había otra sensación desconocida que le apretaba el estómago al pensar en ella. La manera en que lo miraba sin miedo, cómo se movía débil pero empeñada, la forma de sus hombros iluminados por el fuego cuando se inclinaba en la palangana. Se repitió que era simple cautela vigilarla hasta que partiera. Pero en el silencio supo que no era solo eso. Por primera vez había alguien respirando en su mundo y no quería apartarse. Al día siguiente, un ritmo nuevo lo sorprendió. Savannah no salía del patio ni del granero. Se levantaba cuando él lo hacía, trabajaba a su paso con la misma calma callada. Y en ese silencio compartido cada noche pesaban más las preguntas. Las que cualquiera se haría viendo la historia: ¿quién era en verdad esa mujer? ¿Cómo había llegado tan lejos sola? ¿Y por qué terminó justo en su tierra? Wyatt decidió preguntar cuando se presentara la ocasión. Una mañana la encontró junto a la bomba de agua, las mangas arremangadas, los hombros delgados pero firmes mientras subía cubos. Las mangas del vestido roto estaban arremangadas. Los hombros delgados pero firmes se tensaban mientras Savannah Rose sacaba agua del pozo. Wyatt McGraw la miraba intrigado, preguntándose de dónde sacaba la fuerza después de tantas pérdidas. El pecho se le apretó al hablar. ¿Por qué aquí y por qué mi tierra? Ella lo miró, el agua chorreando entre sus dedos al caer sobre el polvo. Caminé hasta que no pude más. No había disculpa en su voz. Tu cerca fue mi final. Era una respuesta simple pero cargada de peso. Wyatt lo entendió. No lo había escogido a él, había escogido sobrevivir. Eso le dolió aunque no lo confesara. Asintió una vez conforme pero intranquilo. Más tarde, mientras él partía maderos de la cerca y ella recogía las ramas pequeñas, Wyatt se animó a otra pregunta que lo rondaba. ¿Y tu gente, por qué te apartaron? Por primera vez las manos de Savannah se detuvieron. Se irguió, los ojos fijos en el horizonte seco. No había comida. No alcanzaba para todos. Tragó saliva y habló firme. En tiempos de hambre, algunas mujeres somos bocas de más. Retomó la tarea sin añadir nada. Wyatt apretó la mandíbula. Conocía el hambre, había visto rostros vacíos en el pueblo, pero no podía imaginar que te dijeran que ya no merecías comer. Quiso preguntar más si tenía familia, hijos, esposo, pero las palabras no salieron. Aún no eran lo bastante cercanos. Al tercer anochecer, Wyatt la encontró cosiendo a la luz del fuego. Había tomado una de sus camisas viejas, la había rasgado y estaba uniendo las piezas con puntadas parejas. Él se detuvo en el umbral incómodo. ¿Dónde aprendiste? Savannah no levantó la vista. Mi madre, antes de morir. La respuesta quedó flotando. Wyatt se rascó la nuca inquieto. Pensó en Clara Bell McGraw, su propia madre perdida cuando él era niño, y en cómo su recuerdo se había borrado bajo el silencio duro de Amos McGraw. Por primera vez en años, se preguntó cómo sería tener una mujer poniendo orden y calor en un hogar. Esa noche las dudas empezaron a responderse con hechos. ¿Se quedaría siempre fuera o la mantendría al margen? El cielo respondió primero con tormenta. El trueno rodó grave y la lluvia golpeó fuerte el techo del granero, colándose por la costura gastada. Wyatt salió con un farol y vio el agua acumulándose junto al catre que le había dejado. Ella estaba de pie empapada, el vestido pegado a sus costillas y caderas. La imagen lo sacudió. Mitad preocupación, mitad un tirón extraño en las entrañas. No lo dudó mucho. «Entra», dijo más alto de lo que quería.
Ella lo observó un instante y asintió envolviéndose en la manta. Dentro él apartó espacio junto al fuego, sacó una frazada de lana y le dio una taza de café de hojalata. Al rozarse los dedos, un calor agudo le atravesó el pecho. Retrocedió enseguida nervioso. Se ocupó con la cafetera aunque no había más que hacer. Ella se sentó junto a las llamas, el vapor subiendo del vestido mojado, los ojos entrecerrados de cansancio. Wyatt la contempló desde el otro lado del cuarto, dividido entre la inquietud y algo nuevo que no quería nombrar. Jamás había compartido así un espacio con una mujer, el calor del fuego, el olor a cabello mojado, la figura frágil y fuerte a la vez. Cuando ella levantó la vista, la expresión era serena sin defensas. «Gracias», dijo simplemente. Wyatt se removió en la silla, asintió una vez. No confió en su voz. Solo supo que algo había cambiado. El silencio ya no era pura precaución. Empezaba a tomar forma de algo que podía durar. Esa noche, mientras Savannah dormía junto al hogar y él en su catre en la esquina, Wyatt se quedó mirando el techo. Sabía que quedaban más preguntas, pero por primera vez, desde que la encontró en su cerca, sintió una certeza rara. Ya no esperaba que se marchara. La tormenta pasó al amanecer dejando el aire fresco y la tierra blanda. El patio estaba lleno de ramas caídas y charcos. Wyatt salió temprano, las botas hundiéndose en el suelo húmedo, repasando qué reparar. El techo del granero aún goteaba, y apuntó mentalmente a arreglarlo antes de la próxima lluvia. Dentro el fuego seguía vivo, y Savannah dormía arropada en el jergón que él le había puesto junto a la chimenea. El cabello se le había secado en ondas sobre los hombros, la manta ceñida al cuerpo. Wyatt se detuvo en la puerta incómodo ante la visión desconocida pero no desagradable. Durante años, sus mañanas habían sido mudas y solitarias. Ahora había otra respiración en la casa. Se movió en silencio, puso frijoles en la olla y café al fuego. Cuando ella despertó, se incorporó despacio con cautela, como dudando si tenía derecho a estar allí. Wyatt notó la vacilación. Se dio cuenta de que nunca le había aclarado si la casa era un refugio pasajero o un lugar para ella. Cualquiera que oyera la historia se haría la misma pregunta: ¿se iría al recuperar fuerzas o podría quedarse? Wyatt aún no tenía respuesta. «El café está caliente», dijo al fin, sin mirarla de frente. Sirvió en una taza de hojalata y la dejó sobre la mesa. Savannah se levantó aún envuelta en la manta y cruzó descalza la habitación. Esta vez Savannah Rose no le dio las gracias. Simplemente tomó la taza con ambas manos y bebió despacio el vapor subiendo hacia su rostro. Wyatt McGraw la miraba de reojo, sin entender cómo una mujer expulsada y tirada en el polvo podía mantener tanta dignidad callada. Después del desayuno, él salió a reparar los daños de la tormenta. Imaginó que ella se quedaría adentro recuperando fuerzas. Pero a los pocos minutos apareció con una pala, el cabello sujeto con una tira de cuero, el vestido aún roto aunque remendado en las costuras. No preguntó qué hacer. Comenzó a arrastrar ramas en el patio amontonándolas. Wyatt la observó un instante, dividido entre ordenarle descansar o dejarla mostrar su temple. No dijo nada y volvió a lo suyo. Durante todo el día, el silencio se llenó de trabajo compartido. Ella sostenía la escalera cuando él subía al techo del granero, recogía leña menuda para encender el fuego. Al mediodía lavó la palangana y colgó sus camisas al sol, cada movimiento hecho con cuidado. Wyatt la seguía con la vista, no solo por la ayuda, sino por lo que revelaban sus gestos. No era una mujer que pidiera limosna. Hacía lo que podía porque su orgullo lo exigía. Al caer la tarde, Wyatt entró a la casa con un balde de agua fresca. La encontró junto al hogar cosiendo otra vez ahora el desgarro de su propio vestido. El escote seguía abajo donde se había abierto, los hombros descubiertos, pero sus manos trabajaban con destreza. Nunca había visto unas manos de mujer cosiendo tan cerca en su propia casa. Carraspeó incómodo. «¿Piensas marcharte?», era la pregunta que hasta entonces había guardado, la que cualquiera habría hecho. Savannah no respondió enseguida. Terminó una puntada, mordió el hilo y puso el vestido sobre sus rodillas. Entonces lo miró. «No tengo a dónde ir». La verdad lo golpeó fuerte.
Wyatt sintió un nudo en el pecho. Había pensado que se quedaría unos días hasta recuperar fuerzas, pero no era pasajera. No había otro sitio. Bajó la voz. «Esta tierra no es fácil». «Lo sé», contestó sin ruego, solo con certeza. «Pero es mejor que ser rechazada». Él la miró largo rato y asintió. No le dio promesa, pero tampoco la echó. Eso bastaba. Esa noche, con el fuego encendido y la habitación cálida, colocó su catre en la esquina sin apartar el jergón de ella. Escuchó los pequeños ruidos al acomodarse el roce de la manta, un suspiro suave. Algo se movió dentro de él. Por primera vez no sentía solo la obligación de salvarla, sino el germen de pertenencia a algo que nunca se había permitido. Mientras las llamas bailaban en la pared, Wyatt se repetía la idea. Savannah ya no se iría. Era parte de la casa, aunque ninguno lo dijera. Y en su silencio él empezaba a sospechar que ese callar podía significar otra cosa. Los días siguientes cobraron un ritmo nuevo. Durante años su vida había estado marcada solo por el ruido de sus botas, su respiración en la soledad, sus manos cargando todo el peso. Ahora había 2 pasos, 2 manos y el silencio no pesaba tanto. Savannah se movía por la casa como si siempre hubiera pertenecido allí sin imponerse. Cocinaba cuando él traía provisiones, remendaba su ropa sin que se lo pidieran, barría rincones olvidados. Cada acto pequeño le recordaba lo vacío que había sido todo antes de ella. Wyatt, sin embargo, notaba preguntas flotando. ¿Se quedaría para siempre o solo hasta sostenerse sola? ¿Qué diría el pueblo al saberlo? ¿Qué estaba creciendo entre ellos esa tensión cada vez que se cruzaban las miradas? Un día, mientras partía troncos para la estufa, el sudor bajándole por la espalda y el golpe del hacha resonando contra el granero, se giró y la vio apilando la leña con cuidado. Trabajaba en silencio, el vestido rasgado, cayéndosele en el escote pese a las puntadas que había dado. Wyatt apartó la vista enseguida, avergonzado de su propio impulso, pero la imagen se le quedó clavada. Jamás había estado tan cerca de una mujer ni sentido ese ardor de querer mirar otra vez mientras luchaba por mantener la disciplina. Al mediodía trajo un pequeño paquete envuelto en papel marrón que había comprado en el pueblo. Lo dejó sobre la mesa sin explicación. Savannah lo abrió con cuidado y descubrió una tela de calicó gris con un leve azul suave al tacto. Por primera vez, Wyatt la vio sonreír de verdad, una sonrisa pequeña pero auténtica que le iluminó los ojos. Tocó la tela y lo miró. «¿Para mí?» Wyatt carraspeó asintiendo. «Pensé que te vendría bien». Esa tarde se sentó junto al fuego, cosiendo el calicó en un vestido. Wyatt la observaba trabajar, la manera en que sus manos se movían, cómo el cabello le caía sobre el hombro. Aquella visión le apretaba el pecho con un sentimiento que aún no sabía nombrar. Más tarde, cuando fue al granero, ella lo siguió con un farol. La yegua se agitó en el establo, el polvo flotaba en la penumbra. Wyatt se volvió para cerrar la puerta y Savannah estaba justo detrás, demasiado cerca. La llama iluminó su rostro, el brillo de sus ojos, el escote abierto donde las costuras no resistían. Él se quedó helado, el corazón golpeándole en los oídos. Ella no retrocedió. Lo miró fija, esperando. Wyatt tragó saliva inseguro. Wyatt McGraw jamás había besado a una mujer, ni había sentido más contacto que un apretón de manos. Ahora ella estaba tan cerca que su aliento rozaba su mejilla. La decisión lo aplastaba, si se movía todo cambiaría. Si no lo hacía, quizá perdería la única oportunidad. Con torpeza levantó la mano hasta la cara de Savannah Rose. Ella apoyó el rostro contra su palma, los ojos firmes, y el farol tembló en sus dedos. Wyatt se inclinó dudando apenas un instante y la besó. No fue un gesto pulido, pero llevaba el peso de años de silencio roto. Savannah respondió suave, sin miedo, sus labios tibios contra los suyos. Cuando se apartaron, permanecieron quietos, inseguros en el silencio. Ella apoyó la frente en su pecho, y Wyatt sintió el calor de su cuerpo traspasando la tela fina de su camisa. La sostuvo apenas, sin reclamar, solo para anclarla. De regreso en la casa, ninguno habló, pero todo se había transformado. El silencio,
ahora tenía un significado distinto. Wyatt sabía que cualquiera se preguntaría, ¿era solo necesidad o había algo más naciendo? Confiaba ella lo suficiente para quedarse. No tenía las palabras, pero tenía la certeza por primera vez en su vida, no se sentía solo. Los días posteriores al primer beso fueron distintos aunque ninguno lo mencionara. Wyatt se levantaba más temprano, impulsado por una energía extraña. Trabajaba con más ahínco, pero sus ojos buscaban la casa cada vez que ella estaba cerca. Savannah también parecía cambiada con la misma calma, pero un sosiego nuevo en el rostro, como si ya no temiera ser echada. Aún así las preguntas pesaban. ¿Estaba segura aquí? ¿Otros sabrían que vivía con él? ¿Y si corría la voz, qué consecuencias habría? La respuesta llegó antes de lo esperado. La tercera tarde una polvareda se levantó en el límite de su terreno. 2 jinetes cruzaban el arroyo seco hacia el patio. Wyatt dejó el hacha y se secó las palmas en los pantalones, el mal presentimiento creciendo en el pecho. Nadie cabalgaba hasta allí sin motivo. Agarró el rifle, su peso familiar le dio firmeza. En ese momento, Savannah salió de la casa limpiándose las manos en el vestido. Se quedó helada al ver a los hombres y miró a Wyatt entendiendo su postura. Sin decir nada, retrocedió a la sombra del umbral observando. Los jinetes se detuvieron en la entrada. Eran hombres toscos, sombreros bajos, sobre rostros curtidos por el sol, sonrisas torcidas. Uno se inclinó en el arzón, los ojos buscando más allá de Wyatt hacia el porche. «Buenas tardes», dijo con voz resbaladiza. «Se comenta que tienes compañía». La mandíbula de Wyatt se tensó. «No sé lo que oíste. Aquí no hay nadie más que yo». El segundo escupió en el polvo y se rió. «Curioso, en el pueblo juraron ver a una apache siguiéndote. Tal vez recogiste a una de esas descarriadas». Su sonrisa se ensanchó. «Las descarriadas son del que las reclame primero». Wyatt levantó el rifle no para apuntar, sino para mostrarlo junto a su cadera. Su voz fue baja. «Ya cabalgaron suficiente. Den la vuelta». El primero entornó los ojos hacia la puerta donde Savannah estaba. «No parece tuya. Quizá deberíamos preguntarle a ella». Savannah salió despacio con paso firme. No llevaba más que el atizador de hierro de la chimenea, lo plantó en la baranda como si fuera una lanza el mentón erguido. Wyatt sintió una mezcla temor por ella, orgullo por su entereza, rabia contra esos hombres que la miraban como si fuera cosa de nadie. «Ya me escucharon», repitió la voz de acero. «Dense la vuelta». El silencio se tensó solo roto por el resoplido de los caballos. Los forasteros evaluaban su postura, el rifle en sus manos seguras. Finalmente el segundo bufó y giró la montura. «Hoy no vale la pena», lanzó una última mirada a Savannah. «Pero no creas que estará a salvo aquí por siempre». El polvo se levantó tras ellos hasta desaparecer en el horizonte. Wyatt no bajó el rifle hasta entonces. Las manos le temblaban no de miedo, sino de la furia vieja que no sentía hacía años. Savannah bajó del porche aún con el atizador en la mano. «Volverán», murmuró. «Quizá», respondió él cruzando su mirada con la de ella. «Pero no te llevarán». Se quedaron así bajo el sol ardiente, con un peso nuevo entre los dos. Wyatt comprendió que ya no se trataba solo de darle refugio. Al defenderla, había tomado una posición frente a algo más grande que el hambre o la soledad. Sin palabras le estaba dando un lugar junto a él. Esa noche, con los animales recogidos y el patio en calma, se sentaron junto al fuego. Wyatt afilaba el cuchillo aunque apenas lo necesitara. Savannah cosía otra vez el vestido de calicó, tomando forma bajo sus manos. Los ruidos cotidianos, el roce del acero, el hilo al tensarse, tenían un extraño sosiego. Pero Wyatt sabía que todo había cambiado. En el pueblo ya se corría la voz de su presencia. Algunos se burlarían, otros quizá intentarían algo peor. Y en su cabeza aún resonaba la voz dura de Amos McGraw. «Nunca traigas extraños a tu casa». Y por primera vez Wyatt McGraw no sintió aquel peso de siempre. Amos McGraw le había dejado como herencia solo silencio. Lo que tenía frente a él ahora tranquilo y firme a la luz del fuego era más de lo que jamás se había atrevido a soñar.
Cuando sus miradas se cruzaron, ninguno desvió los ojos. La verdad callada estaba ahí, lo que viniera ella era suya para proteger, y él era su único refugio. La noche después de la visita de los jinetes, la casa se volvió distinta. Wyatt se quedó junto al fuego mucho después de que las brasas se apagaran el rifle en el regazo. Durante años se había repetido que callar y vivir solo era suficiente para mantenerse a salvo. Pero ahora, con Savannah Rose durmiendo a unos pasos, entendía que ya no se trataba solo de su seguridad. Aún escuchaba en su cabeza las palabras de aquel hombre. Las descarriadas son del que las reclame primero. Eso le revolvía el estómago con una rabia que no lo soltaba. Savannah se movió junto a la chimenea, acomodándose en la manta, y abrió los ojos. Lo miró un buen rato antes de hablar. «¿Estabas preocupado?» Wyatt no lo negó. «¿Volverán o vendrá alguien más?» Ella se incorporó. El vestido de calicó que cosía descansaba en su regazo. «Si me voy, no te buscarán más». El pensamiento lo golpeó fuerte. Apartó el rifle y su voz salió más dura de lo que pretendía. «No vas a irte». El silencio se estiró. Ella no se inmutó, no desvió la mirada. «¿Por qué?», preguntó con tono sereno, como poniéndolo a prueba. Era la pregunta que cualquiera haría. ¿Por qué un hombre que había vivido aislado arriesgaría todo por retenerla? Wyatt tragó saliva. Las palabras no le salían, pero al fin brotaron lentas. «Porque quiero que estés aquí. Porque esta tierra no es igual contigo en ella». El rostro de Savannah se suavizó. Una chispa de alivio lo cruzó. Asintió despacio y dobló el vestido junto a sí. El fuego chisporroteó bajo y ella se acercó sentándose al borde del catre. El pecho de Wyatt se tensó. La había besado una vez en el granero, pero esto era distinto. No había polvo ni cercanía que lo excusara, solo decisión. Alargó la mano, dudando, apartándole el cabello del rostro. La suya temblaba apenas. Cada caricia era nueva. Savannah se inclinó en su contacto, dándole calma. Puso su mano sobre la de él y lo atrajo más cerca. Sus labios se encontraron otra vez, más lentos, más hondos, sin la torpeza del primero. Wyatt sintió el mundo reducido al calor de su boca, al peso de su mano contra el pecho. Se recostaron en el catre, la manta cayendo a un lado. Su respiración era áspera, mezcla de nervios y deseo. Pero Savannah lo guió con paciencia, segura en sus gestos. Para Wyatt, aquello era todo lo que nunca había conocido. La tibieza de otro cuerpo, la piel contra la suya, los sonidos suaves de sentirse querido sin burla. Y comprendió con claridad que lo estremeció que era la primera vez que se sentía realmente vivo. Después quedaron entrelazados en silencio, su cabeza en su hombro, el brazo de él rodeándola. La luz del fuego titilaba en las paredes. Wyatt miraba el techo, el corazón volviendo a su ritmo, y pensaba en lo lejos que había quedado aquel hombre solitario que la encontró desplomada en la cerca. Savannah se acomodó y murmuró firme: «Ya no tienes que estar solo». Wyatt giró hacia ella. La verdad de esas palabras lo caló hondo. Había creído que la soledad era lo único que le tocaba. Ahora ella le ofrecía algo que ni siquiera había imaginado. Él le besó la frente con ternura, estrechándola. «Tampoco tú», respondió. Las preguntas que arrastraban desde el inicio la dejaría entrar de verdad. Ella escogería quedarse. ¿Sería su vínculo algo más que supervivencia? Ya no eran preguntas. Las respuestas estaban en el calor de ese lecho compartido, en la certeza tranquila de su respiración, acompasada en el hecho simple de que ninguno se apartaba. Al amanecer, la granja parecía igual, los cercos y los campos no habían cambiado. Pero la vida dentro de esa casa pequeña ya nunca sería la misma. Wyatt McGraw había dejado de ser el hombre que vivía en silencio. Ahora era un hombre que había elegido abrir su mundo, y ella había elegido quedarse. Cuando la primavera asomó sobre la tierra de Arizona, la granja ya no era aquel paraje desolado que Wyatt conocía. Los sauces del arroyo mostraban brotes verdes. La tierra se ablandaba bajo el arado, y los días ya no eran solo cuentas que saldar.
Había otras manos en el trabajo, otra voz callada pero constante en la casa. Donde antes las mañanas eran puro vacío, y sus propios pasos ahora despertaba con Savannah, a su lado el calor de su cuerpo, anclándolo a una vida que nunca creyó posible. Y aún quedaban preguntas las que cualquiera haría. ¿Estaban atados ya para siempre? ¿O seguía siendo ella una huésped que un día podría marcharse? El pueblo seguiría murmurando y trayendo problemas. Y lo más hondo, ¿qué haría Wyatt para demostrar que lo suyo no era pasajero sino destino? Las respuestas empezaban a dibujarse en el ritmo de los días. Savannah ya no se escondía en las sombras. Caminaba por el patio a la vista, alimentaba gallinas, hundía los pies en la tierra, cargaba agua con una fuerza que regresaba poco a poco. Savannah Rose llevaba puesto el vestido de calicó que había cosido con sus propias manos. El escote lo había dejado bajo a propósito, el cabello recogido en una trenza adornada con plumas. Cuando Wyatt McGraw la miraba, ya no sentía la cautela ni el recelo que antes lo dominaban. Lo que sentía era orgullo y la pesada responsabilidad de mantenerla a salvo, pase lo que pase. Una mañana ensilló la yegua y cabalgó solo al pueblo. No le dijo a Savannah la razón. La tienda de Ellie Thompson estaba tranquila. Apenas unos hombres en el porche callaron al verlo amarrar su caballo. Compró sal, harina y café como siempre, pero luego pidió el libro donde se anotaban los nombres de las parcelas. Ellie lo miró sorprendido, pero se lo entregó. Wyatt deletreó con calma y firmeza Savannah Rose McGraw. Su pluma dejó grabado junto al suyo aquel nombre, convirtiendo la granja en algo más que su propiedad, era suya también ante la ley. Al volver esa tarde, Savannah estaba en los escalones del porche remendando su camisa. Alzó la vista tranquila, aunque con ojos buscándolo. Wyatt desmontó, le dio el paquete y se sentó a su lado. Al principio no habló, solo se enjuagó el sudor con un trapo. Por fin dijo: «Ya es tuya también, la granja está escrito». Ella lo miró, parpadeó varias veces antes de bajar la vista. Cuando volvió a alzarla, los ojos le brillaban. «¿Harías eso por mí?», Wyatt respondió firme. «No por ti, por nosotros». Ella asintió despacio y puso su mano sobre la de él. Ese gesto valía más que 1000 palabras. Esa noche construyeron algo nuevo juntos con tablas de cedro. Aserraron, clavaron y levantaron una mesa ancha en el centro de la sala. Wyatt grabó con un clavo al rojo 2 iniciales en la parte de abajo, W y S. Cuando la voltearon y apoyaron las tazas sobre ella, sintieron que aquello era más sólido que cualquier sello oficial. En los días siguientes, su unión se hizo visible en detalles pequeños. Sembraban hombro con hombro midiendo surcos con un cordel. Ella rió bajito cuando él pisó torcido el surco. Un sonido que Wyatt no sabía cuánto necesitaba hasta oírlo. Al atardecer se sentaban en el porche viendo el cielo arder, el brazo de él sobre los hombros de ella sin titubeos. Los hombres de antes no volvieron, pero en el pueblo corrían rumores. Algunos murmuraban, otros se burlaban, unos apartaban la vista al cruzarse con él. Pero también había quienes lo saludaban con respeto. Ya no era el campesino hosco que no trataba con nadie. Era un hombre con algo que defender. Para Wyatt la verdad estaba clara. Ella no era huésped ni una descarriada que había recogido. Era su compañera, su mujer, la que había convertido su silencio en vida. Y aunque no tuvieran bendición de un predicador ni un papel sellado en oro, él sabía que su lazo era más fuerte que eso. Esa noche, al calor del fuego, Savannah susurró la pregunta que la perseguía desde el primer día: «¿Y si vuelven?». Wyatt la estrechó contra su pecho y le besó el cabello. Tal vez dijo, pero si vienen nos hallarán juntos. Con esas palabras se disiparon las últimas dudas que arrastraban desde que ella se derrumbó en su cerca. Ya no eran 2 almas resistiendo. Eran uno edificando un hogar que nadie más tenía derecho a arrebatarles. La primavera se asentó en la tierra, y con ella llegó una permanencia que Wyatt jamás había sentido. El suelo antes duro se abría bajo el arado, los brotes de maíz y frijol asomaban verdes. Cada tarde, él y Savannah caminaban por los surcos, sus pies descalzos, hundiéndose en la tierra húmeda. Para cualquiera que mirara, era evidente, ya no era la granja de un hombre solitario, era su casa. Pero aún quedaban preguntas. El mundo de fuera volvería a inquietarlos.
¿Ella sentiría siempre ser extranjera o llegaría a pertenecer por completo? Y para Wyatt mismo, que nunca había conocido el calor de una mujer. Admitiría que lo que construían no era solo supervivencia, sino amor. La primera respuesta llegó en su siguiente viaje al pueblo. Entró de nuevo a la tienda de Ellie Thompson. Esta vez, cuando los hombres del porche callaron, Wyatt los miró de frente, los hombros firmes. Uno preguntó sin rodeos: «¿Aún tienes a esa mujer en tu rancho?». Wyatt contestó claro: «Se llama Savannah Rose. Es mi esposa ahora y siempre lo será». No hubo burlas ni risas, solo un silencio con otro peso. Respeto o al menos reconocimiento. Al volver, Savannah lo esperaba en el porche con una palangana a un lado, las manos húmedas de lavar. Wyatt desmontó y tomó su mano sin dudar. «Ya saben», dijo él. Ella lo observó y él se permitió una leve sonrisa. «Y no importa». Esa noche le mostró lo que había hecho en un poste de cedro. Junto al camino había grabado con hierro candente el nombre Rancho McGraw. Debajo dos nombres: Wyatt y Savannah. Ella pasó los dedos por las letras, los ojos brillando a la luz del fuego. Por primera vez desde que él la halló medio muerta en el polvo, Savannah soltó todo el peso de sus hombros. Su unión antes tímida ya tenía el pulso firme de una familia naciente. Lucía el vestido de calicó que había cosido el escote bajo por su propia elección. Ya no sentía vergüenza de su cuerpo ni de su lugar allí. Y él, Wyatt, ya no mantenía distancia. Wyatt McGraw ya no fingía que su vida bastaba sin ella. Por las noches se sentaban en la mesa que habían construido juntos, las tazas una al lado de la otra, con sus nombres grabados en la madera por debajo. Una tarde, mientras preparaban el campo para una segunda siembra, Savannah Rose se quedó con la mano sobre el vientre pensativa. Wyatt notó el gesto y la preocupación se dibujó en su rostro. Ella atrapó esa mirada y sonrió apenas. «Quizá para la próxima primavera ya no seamos solo dos aquí». Las palabras lo golpearon con sorpresa y al mismo tiempo con una certeza profunda. Nunca se había visto como padre jamás. Pensó que sería un hombre de familia, pero ahora la idea lo llenaba de convicción tranquila. «Entonces estaremos listos», respondió con firmeza. Cuando llegó el verano, ya no quedaban dudas ni preguntas. Los extraños que antes se burlaban no habían regresado. La granja se mantenía fuerte, el techo reparado, las cercas firmes. La ley reconocía su nombre tanto como el de ella, y la tierra llevaba el sudor de ambos por igual. Lo más importante, el silencio que antes era áspero y desconfiado, se había vuelto compañía, un lenguaje compartido. En una tarde suave con el sol, hundiéndose tras el arroyo, Wyatt y Savannah caminaron juntos hasta el lindero. Se detuvieron frente al poste de cedro mirando el horizonte. Ella deslizó su mano en la de él, y él la apretó con fuerza, anclándolos a los dos. «Este es nuestro hogar», dijo ella con voz serena. «Lo es», contestó Wyatt. Y con eso la historia, que comenzó con una mujer rota en el polvo y un hombre demasiado desconfiado para dejarla entrar, se cerraba en círculo. Ella ya no era una desterrada sin rumbo, y él ya no era el campesino solitario que nadie recordaba. Juntos habían levantado una vida y habían elegido permanecer en ella lado a lado, sin miedo y sin dudas. El silencio se extendía por la llanura, ya no vacío, sino pleno. Por primera vez, la vida de Wyatt McGraw no era silencio. Era familia, era amor y sabía que duraría. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a quedarte con nosotros para descubrir más relatos verdaderos del lejano oeste. Historias que honran la resistencia a la ternura y el espíritu que Dios puso en aquellos que abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y acompáñanos una vez más a recorrer esta tierra indomable. Muchas gracias.